Hola, mi nombre es Tobias Stock, yo soy estudiante de la maestría en Administración Financiera y del curso de Metodologías de la Investigación 2. En esta ocasión haré un ensayo verbal sobre la película La Dictadura Perfecta, donde estaremos identificando los métodos, técnicas y hacer una comparación de la ficción y la realidad de nuestro medio, en este caso del país Guatemala. Al final veremos un ejemplo que a mi percepción personal se adecuó a la ficción de la película con lo que pasa en nuestro país. Entonces, para un poquito entender sobre qué trata la película La Dictadura Perfecta, esta es una película que gira alrededor de la manipulación mediática y política que se da en México, donde un presidente en crisis recurre a la televisión mexicana, en este caso el nombre de la empresa es Telmex, ¿verdad? Para limpiar su imagen tras un escándalo. La película expone cómo este medio de comunicación es una poderosa corporación televisiva. Utiliza una gama de métodos y técnicas de investigación para recopilar, generar y manipular información, creando una realidad ficticia fabricada para la audiencia. Emplean desde encuestas de opinión amañadas para medir el sentir público y ajustar sus narrativas, hasta al fin de probar la efectividad de sus mensajes propagandísticos. Entonces, para generar la manipulación de la información, la película muestra cómo Telmex recurre a la edición selectiva de imágenes y declaraciones, la descontextualización de eventos, la invención de noticias y la creación de distracciones mediáticas son otras de las técnicas o metodologías utilizadas. O también utilizan la observación participante e infiltración para obtener información comprometedora de las figuras políticas y públicas, la cual luego son usadas para chantajear y desacreditarlos. La creación de personajes ficticios y la difusión de rumores son otras herramientas empleadas para influir en en la percepción pública. En esencia, la película revela un sistema donde la investigación no busca la verdad, sino la fabricación de una narrativa que beneficie a la élite en el poder y también, a este caso, a los intereses económicos del medio de comunicación, utilizando técnicas que van desde el periodismo sensacionalista hasta la inteligencia política más oscura. Entonces, la narrativa de esta película se entrelaza profundamente con aspectos de desarrollo humano al evidenciar cómo la manipulación política mediática socava los pilares de una sociedad. Al distorsionar la realidad, se limita el acceso a la información veraz, afectando directamente a la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas, también afectándoles en la recepción de servicios muy básicos como la salud, educación, la participación en una gobernanza real, ¿verdad? Esto deteriora la confianza también en las instituciones y fomenta una apatía y también perpetúa los ciclos de corrupción, elementos que afectan directamente a un correcto desarrollo humano. En cuanto a las finanzas de un país, cómo se ven afectadas, estos podríamos resumir en un término que es la corrupción, ¿verdad? Y en una corrupción es inherente que el sistema esté desviando fondos públicos destinados a servicios e infraestructura tales como salud, educación y los bolsillos de las personas, ¿verdad? Afectándolos directamente, limitando el crecimiento económico general del país. Además, la falta de una transparencia y el debilitamiento del Estado de Derecho ahuyenta también la inversión extranjera, llevándose consigo inversiones y proyectos y programas que podrían beneficiar al país. Al inicio del ensayo había mencionado de que trataría de exponer o explicar un ejemplo personal que se está viviendo en nuestro país y me gustaría hacerlo a través de la crisis política, democrática y de justicia que estamos viviendo a partir del último proceso de elecciones generales que se dieron en el país en el año 2023, donde a partir de que se dieron los ganadores, se ha dado una intensa manipulación de la información,
principalmente orquestado por el Ministerio Público y actores afines a este, ¿verdad? En un intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas, con una narrativa de fraude electoral, principalmente contra el movimiento Semilla, que es el partido político que lleva al actual gobierno al poder. ¿Y cómo puedo decir que se ve manipulación? Pues a mi percepción hay bastantes tácticas que se están implementando, como la difusión selectiva de información a presentar, la descontextualización de casos y del proceso legal y la invención de irregularidades para el proceso electoral que intentan deslegitimizar el proceso electoral. Y también hay medios de comunicación y perfiles en redes sociales afines quienes amplifican estas denuncias que sin o con pocos sustentos son. Em, y al final siembran una desconfianza y polarización en la ciudadanía. Y también podemos ver ejemplos en el proceso justicia, cuando vemos allanamientos en oficinas del Tribunal Supremo Electoral y acciones contra el partido Movimiento Semilla, ¿verdad? Como la desactivación de ellos y dejándolos como, en el caso de los diputados, como independientes y no poder asumir sus roles como debería ser, ¿verdad? Al momento de ser limitados al ya no contar con un partido político. Entonces, esta situación genera una parálisis en el poder y en la implementación de la agenda que tenía esto lo pongo entre comillas, ¿verdad? La agenda anticorrupción, que fue el eslogan que utiliza el partido Movimiento Semilla, y que poco han podido avanzar por esta cooptación y manipulación del sistema justicia. Entonces, esta situación ha dificultado en sí la capacidad de implementación de la agenda de gobierno, eh, y que al final en la ciudadanía ha generado una desconfianza y al final de cuentas tampoco hemos visto o percibido avances en temas muy importantes también, como es la infraestructura vial, el sistema de educación, el sistema de salud, ¿verdad? Siguen igual o han habido muy pocos avances. Entonces nos sigue teniendo que, al final, que no hay que confiar en el proceso, que al final los gobiernos van a seguir siendo los mismos, y eso podríamos decir que es igual a que la corrupción continúa en nuestro medio. Entonces, con este caso, me gustaría finalizar este ensayo, esperando haber cumplido con lo indicado, ¿verdad? Es que es que a través de esta película, ejemplificar cómo se aplican las metodologías de recabación de información y de difusión también de información, y cómo estas al final afectan a un desarrollo sociopolítico de un país.